Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas a este programa de evangelismo personal. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Qué bueno es poder saludarle en este día, en esta tarde, poder alentarnos con la palabra de Dios, poder seguir estudiando de ella a través de este tema del evangelio personal, acerca de estos temas que nos ayudan para predicar el evangelio desde nuestra propia vida o testimonio hasta ir a otras personas. Gracias a ustedes, hermanos, que se toman el tiempo de ingresar a esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación, no solamente en esta hora, sino durante el día. Queremos orar, queremos darle las gracias a usted por ingresar, pues también mandándole un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos desde Colombia hasta donde usted esté. Vamos a estar orando en esta tarde, vamos a estar estudiando la palabra de Dios, vamos a estar estudiando un poco más o un tema más acerca del evangelismo personal, que son como unos tópicos que he hecho o que he escogido para que podamos ser edificados y sobre todo pues llevar el evangelio a las personas. Hemos terminado el tema del tacto, un tema bien interesante en el cual pues apreciamos varias cosas que son importantes para que cuando vayamos a predicar el evangelio pues practiquemos y pues utilicemos este tema del tacto. Vamos a orar, vamos a seguir con un tema más y pues gracias al Señor que nos da la oportunidad en este día de tener la vida y la salud, y gracias al Señor por esta página radial, por nuestros hermanos que la administran. Muy bienvenidos para todos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, un saludo fraternal. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta tarde hablando de un tema más del evangelismo personal. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias porque usted es el que hace todas las cosas posibles para que tengamos vida espiritual, para que tengamos vida física, salud. Gracias por darnos los frutos del Espíritu Santo, la fe, la sabiduría, la palabra, porque permite que tengamos talentos, permite que estemos en su iglesia aún. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita. Gracias por la iglesia en el mundo entero, por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Gracias por los ministerios que nos permite tener. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas que ingresamos a esta emisora radial para ser edificados. Gracias por nuestros hermanos administradores de ella, por el hermano director de la página, muchas gracias por ellos, que siempre están allí mejorando la página, mejorando la forma para que uno pueda transmitir. Bendíganos con sabiduría, bendíganos y guíenos a través del Espíritu Santo para que podamos darle una buena interpretación a su palabra, para que podamos aprender de su palabra, para que podamos aprender lo que nos dice estos temas que son importantes para ir a evangelizar y ir a llevar ese plan de salvación a las personas y pues así enseñarles de una forma adecuada, de una forma sabia, la forma del plan de salvación, la forma del evangelio. Gracias por mis hermanos y hermanas que ingresan, gracias por el mundo entero, porque es un reto que nos pone cuando aún vemos tantas personas en el mundo perdido, para que su iglesia, para que sus hijos e hijas vayamos allí a predicar el evangelio. Bendíganos, dirígenos, santifíquenos y ayúdanos para que podamos perseverar en esto hasta el último día que tengamos de vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. De igual manera, damos gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener un hogar, por tener bienes, por tener muchas cosas que permiten y recursos que permiten también ir a predicar el evangelio. Gracias por los convivios, seminarios, por todo lo que se hace en el mundo entero, que su iglesia hace, que usted da sabiduría y entendimiento para que podamos hacer, para que podamos administrar los recursos que nos da. Le rogamos perdón porque de alguna u otra manera fallamos, de alguna u otra manera hemos cometido cosas que no le agradan y por eso le pedimos perdón a usted, quien es nuestro Padre Celestial, que llevamos a través de su Hijo Cristo, quien es nuestro abogado, para que Él interceda por nosotros y Él pueda ayudarnos para que usted nos perdone. Pedimos que cada día podamos arrepentirnos aún más, cada día podamos
dejar todo en sus manos, en las manos de Cristo, quien es el que nos lleva a usted, y así poder cada día abandonar o liberarnos de ese yo personal, cada día liberarnos de esos pecados y así poder cada día ser más limpios y cada día más morir al mundo y vivir para Cristo, vivir para usted. Gracias por este momento, gracias por esta tarde. Bendíganos, diríjanos, y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos y damos muchas gracias. Amén. Que hermanos, bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a este programa de evangelismo personal. Por tanto, ahí, ya sea discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando Él resucita, cuando Él hace este discipulado, o que les dice que vayan allí a predicar a todas las naciones y a ser discípulos. Y hemos visto varios temas ya, hablando de retroalimentación, hablando del tema de la iglesia, del plan de salvación, del evangelio, de todos esos temas que nos sirven para ir a predicar, pero también hablamos del tema del tacto. Es un tema muy importante, es un tema que hablamos por muchos capítulos, digámosle, o episodios, porque es muy importante la forma, aun cuando usted y yo tengamos el conocimiento de toda la palabra de Dios, pero si no sabemos llegar cómo predicar el evangelio, entonces en sí, la persona no va a recibirnos. Es como cuando usted o un padre o un amigo le ofrece un almuerzo, le dice, mire eso ahí para que se lo coma. Tome pues ese almuerzo, usted verá si se lo come o no. Es como lanzarle un almuerzo, es como lanzarle un plato, pero es como tirado, es como dárselo de mala gana y pues la gente no lo va a querer. Pido disculpas, hermanos y hermanas, porque pronto se puede estar escuchando música alrededor, acá al lado de la casa están colocando música, entonces pido disculpas por eso. Y pues también pido que nos concentremos. Si es difícil concentrarnos o de pronto allá porque escucha la música, pronto pido perdón por eso. Pero lo importante es que vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a seguir en este tema de evangelismo personal. Vamos a antes estar hablando de un tema que les comenté la semana pasada acerca de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Pero antes de eso quiero mirar algo. Quiero mirar metas o desarrollando la vida espiritual. Quiero mirar un poco hablando de algo que es bien importante y después vamos a llegar a las preguntas abiertas y cerradas. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. 3 metas para cada semana, en las cuales tenemos usted y yo como cristianos. Meta personal, acercarnos cada día a Dios. Meta para otros cristianos, ayudarlos a acercarse a Dios, que es lo que debemos de hacer como cristianos. Ayudarlos a que los hermanos en la iglesia también se acerquen a Dios con los estudios. Y meta para los perdidos, ayudarlos a acercarse a Dios. Son 3 metas bien importantes para cada semana. Recuerde, primera meta personal, que es para usted y para mí, acercarnos cada día más a Dios. Meta para otros cristianos, o sea, para nuestros hermanos, es ayudarlos a acercarse a Dios, con la edificación, con los estudios. Y meta para los perdidos, ayudarlos a acercarse a Dios. Son esas metas que tenemos. Esas metas deben ser realistas, alcanzables, controlables y mensurables. O sea, eso debe ser algo que es real, es algo que debemos nosotros poner para hacer. Hay que adoptar metas como leer la Biblia cada día, orar, alcanzar almas perdidas por desarrollo de interés, compartir compañerismo en casa, las de nosotros, las de otros hermanos o personas, animar a otros cristianos también, alimentar a los inconversos con la palabra de Dios y alimentar a nuevos cristianos con la palabra de Dios. Ahí lo que tenemos que mirar acerca de la vida espiritual, hablando de desarrollando la vida espiritual. Quería hablar de esto porque es bien importante mirarlo para cada semana. Una ilustración. ¿Por qué se ahogó el hombre? Piensa en una ilustración. Un hombre cuando está en el agua y que está pidiendo auxilio, pero entonces uno le dice agarre la cuerda y él dice no. Uno le dice sube a la barca, pero él dice no. Y uno le dice déjeme que le ayude, pero él dice que no. Este hombre se ahogó porque estaba en el agua. En paralelo, ¿por qué se pierde el pecador? Él se ahogó porque estaba en el agua, pero no dejó ni que le lanzaran la cuerda, ni que se subiera a la barca, ni que le ayudáramos. Pasa igual con las personas, en ese paralelo.
¿Por qué se pierde el pecador? Bueno, no se deja ayudar. Preguntas abiertas, preguntas o cerradas. Vamos a mirar de este tema, vamos a estar mirando allí varias cosas que son importantes, hablando de estas preguntas abiertas o cerradas. De pronto, no sé si lo he escuchado o no lo he escuchado, pero es bueno mirarlo y pues también mirar algunos ejemplos. Para manejar bien el estudio bíblico es preciso entender los dos tipos de preguntas. El cristiano puede dirigir el estudio con un buen entendimiento de cómo hacer las preguntas correspondientes a las necesidades de los estudiantes o de las personas. Las dos clases de preguntas son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Otra manera de categorizar las preguntas es que ellas corresponden a asuntos intelectuales o asuntos emotivos. Por lo general, las preguntas abiertas corresponden a las emociones, hacer aplicaciones personales, ganar compromiso y desarrollar tristeza u otras emociones. A la otra mano, por lo general, las preguntas cerradas corresponden a la mente, establecer datos, establecer lo que dice la Biblia, sacar conclusiones y chequear entendimiento. Que jamás se olvide un principio importantísimo. La persona que hace preguntas controla la conversación, recuerde eso. Cuando hacemos preguntas, controlamos siempre la conversación, pero recuerde que con tacto, por eso hablamos de primeramente el tacto. Preguntas abiertas, definición, preguntas que no se pueden contestar con sí o no. ¿Usted cree en Dios? Es una pregunta cerrada. Es una pregunta en la cual vamos a estar mirando más adelante, pero las preguntas abiertas no se pueden contestar con sí o no, o una pregunta que usted haga que diga sí o no. Naturalmente, cuando usted le dice a las personas, ¿usted cree en Dios? Van a decir que sí o van a decir que no. Entonces no es una pregunta abierta. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿usted es bautizado? Entonces necesariamente le van a preguntar sí o no. Una pregunta abierta podría ser en estos dos ejemplos que he dicho, es por ejemplo, coménteme usted qué piensa de Dios. Una pregunta abierta. ¿Qué conoce usted del bautismo? Es otra pregunta abierta. Y la persona le va a decir seguro que muchas cosas. De lo que conoce, porque es lo que queremos saber con la pregunta abierta, es que la persona en sí nos hable de lo que conoce, de lo que siente, sus emociones, y desde allí vamos a comenzar a predicar el evangelio y vamos a saber de qué predicar. Ventajas de las preguntas abiertas. Estimulan a pensar, animan respuestas, provocan sentimientos verdaderos y emotivos, provocan verdaderos pensamientos, sentimientos y actitudes, sacan actitudes verdaderas. O sea, estas preguntas hacen que la persona en sí muestre su sentimiento, muestre su actitud, estimula a pensar y también anima a dar respuestas. Cuando uno le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, no, solamente va a decir esto. Sí, no, pero no va a ir más allá, no va a demostrar su sentimiento, mientras que usted si le pregunta, ¿usted qué piensa acerca de Dios? ¿Usted qué piensa acerca del cielo? Y seguro que le va a decir varias cosas, varias respuestas, o no solamente a decir sí o no. Una desventaja con esta, hay una desventaja, es que no saca respuesta factual. La respuesta factual es sí o no, o sea, como una conclusión rápida, una conclusión que es cuando uno llega al final, después de que ha terminado el evangelio, de predicarle el evangelio, de predicarle el plan de salvación. Entonces, en sí, cuando ya para finalizar, uno le puede preguntar, bueno, por ejemplo, con lo que usted ha conocido el evangelio, ¿cuándo decide usted bautizarse o cuándo va a tomar la decisión de bautizarse? Entonces la persona no responde sí o no, sino que responde más adelante o responde tengo que estudiar más o cosas así. Es como una desventaja, pero solamente tiene esa desventaja, que no hay una respuesta factual, una respuesta que llega a conclusión de una vez. Pero en sí, cuando se está comenzando, son muy buenas para hacerlas. No es buena hacerlas estas preguntas abiertas, es cuando se está terminando ya el tema del evangelio. Por ejemplo, cuando usted ya lleva mucho tiempo con la persona llevándole estudios del evangelio, del arrepentimiento, del plan de salvación o los temas de la iglesia, y por ejemplo usted hacerle preguntas abiertas cuando se está terminando el tema de la iglesia, porque ya la persona no va a concluir. O sea, en sí lo que necesitamos es que la persona concluya diciendo sí, diciendo que no. Siempre es
más importante que la respuesta sea positiva, que es lo que queremos. Por lo general las preguntas abiertas se comienzan con el interrogativo, es decir, cuál, por qué, cómo, qué, dónde. Mire, bien importante esto para que tenga usted allí. Con preguntas, usted puede colocar esto allí, si está anotando, para que lo tenga en cuenta, lo tengamos en cuenta, es decir, usted puede colocar una pregunta, es decir, cuál, armar una pregunta con cuál, por qué, otra pregunta, por qué, usted puede comenzar otra pregunta, cómo, otra pregunta, qué, y otra pregunta, dónde. Con esas palabras que les di, usted y yo podemos hacer preguntas abiertas. Te recuerde, es decir, cuál, por qué, cómo, qué, dónde. Por ejemplo, ahorita hablamos de qué piensa usted acerca de Dios. Preguntas abiertas revelan mentes abiertas, corazones abiertos, interés, necesidades o falta de conocimiento de las necesidades. Eso revela mentes abiertas o también puede revelar mentes cerradas, corazones abiertos o corazones resistentes, interés o falta de interés, necesidades o falta de necesidades. Eso es lo que puede revelar, que a veces cuando no se lleva o no se sigue con la persona, pues en sí lo que la persona muestra es interés. Preguntas abiertas, ejemplos, ¿cuáles preguntas tiene? ¿Cómo se siente sobre su pecado? Preguntas abiertas. ¿Cómo podría poner tal cosa en práctica en su vida? Son preguntas abiertas. Son preguntas de las cuales usted y yo vamos a estar aprendiendo un poco y nos hablan acerca de lo que podemos entonces aprender. Recuerde, preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son bien importantes porque cuando las hacemos, entonces usted puede llegar a la persona y comenzar a hacer el diálogo, comenzar a hacer el estudio o comenzar a llevar el evangelio con una primera pregunta. ¿Qué conoce usted de Dios? Preguntas de esta manera. ¿Qué conoce usted de la Biblia? ¿Le parece que todas las Biblias son iguales? Aunque eso es una pregunta cerrada. Pero le puede preguntar ¿qué ha leído de la Biblia? ¿Qué piensa acerca de la iglesia? Preguntas así. Usted puede escribir varios ejemplos de preguntas abiertas para que podamos ir a predicar el evangelio y que usted o yo podamos ir a las personas, a cualquier tipo de persona, a hacerle la pregunta. Recuerde que siempre cuando vayamos a ir a predicar, siempre debemos entonces primeramente, para que esto sea muy efectivo con lo anterior que hemos dicho con los otros temas, es primeramente orar. Recuerde eso, debemos orar al Señor para que Él nos guíe, nos ayude y nos dé mucha sabiduría allí y podemos hacer estas preguntas abiertas a las personas. Diferentes ejemplos en cuanto a las preguntas abiertas uno podría hacer. Una pregunta abierta podría ser: ¿qué conoces acerca del evangelio? Otra pregunta podría ser es: ¿por qué en el mundo se habla tanto del bautismo? Podrías hacer esa pregunta o podríamos hacerla. Podríamos preguntar también de
Por ejemplo, ¿por qué se habla tanto de las iglesias? ¿Qué piensa acerca de Jesús? ¿Qué conoce de la Trinidad? Si te hace una pregunta, tú estás predicando el Evangelio y te hace una pregunta acerca del catolicismo, acerca de una secta, entonces tú podrías responderle con otra pregunta. Bueno, ¿y por qué estás haciendo pregunta? ¿Tú qué conoces de eso? ¿Quién te ha dicho acerca de eso? Por ejemplo, si te hacen la pregunta, ¿es verdad que los niños deben de ser bautizados? ¿O es verdad que la primera iglesia que existió fue la católica? Entonces tú podrías hacer la pregunta, bueno, ¿y quién te dijo eso? ¿O tú qué conoces de eso? ¿Qué te dice la Biblia acerca de eso? Pronto te podría decir otras cosas, pero son como preguntas abiertas para que tú allí puedas hablar o dialogar con las personas y que allí no se pierda o se termine como la conversación. Tú puedes utilizar esas preguntas en una forma dinámica también para que la persona que está allí entonces sienta como esa familiaridad, como esa forma de unidad, como allí rompiendo ese cristal, allí rompiendo esa parte que es dura, rompiendo el hielo, como decimos acá en Colombia, rompiendo el hielo. No solamente decirle hola, buenos días, te quiero invitar a que conozcas del Evangelio, sino que entonces se pueden hacer esas preguntas. Puede ser otra pregunta. ¿Qué piensas acerca del mal? Por ejemplo, una pregunta abierta con una cerrada, por ejemplo, podría ser, ¿qué piensas tú acerca del mal? Y entonces, después de que la persona diga, entonces tú podrías decir, ¿pensarías tú de que la Biblia o que Dios puede ayudar a solucionar ese gran mal? Entonces ya te podría concluir sí o no. Entonces ya con eso ya tú puedes saber si la persona está interesada en estudiar la Biblia o no. De esa manera. Si te dice que sí, entonces bueno, entonces tú podrías decirle, bueno, ¿y qué tal si miramos qué dice la Biblia acerca de lo que Dios dice para la solución del mal? Sería como otra pregunta para que la persona entonces dijera sí o no. Preguntas de esa manera. Esas son preguntas abiertas. Yo las mezclé con cerradas. Vamos a mirar las cerradas. Porque en sí el tema es corto, el tema que estamos hablando acá. Pero es bueno hacerlas también. Para que tengamos allí, como no solamente la conversación allí, de llegar y decir, como decíamos ahorita, buenos días, buenas tardes, te quiero invitar acerca de la palabra de Dios. Muchas veces lo que hacemos los cristianos es que cuando vamos a algún lugar con un megáfono, lo que hacemos es predicar la palabra, algunos textos, algún tema en particular, y la gente escucha, gente que está interesada, otra gente que no está interesada. Lo que podemos hacer es que cuando usted y yo hagamos esto de predicar el evangelio con un megáfono, en un parque, de pronto ir con otros hermanos y la persona que vea, el hermano que vea o la hermana que vea, que hay alguien que está interesado, entonces, por ejemplo, ir a esa persona y hacerle una pregunta. ¿Crees que lo que estás escuchando es interesante? ¿O qué piensas tú acerca de lo que estás escuchando? Como una pregunta abierta. Como otra pregunta abierta, después de que la persona esté escuchando, allí el hermano o la hermana vaya a esa persona que está interesada, es que le podría hacer. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del Evangelio. ¿Qué piensas tú acerca del Evangelio? ¿Qué piensas acerca de lo que el hermano está predicando?
Son como preguntas que le puede hacer a la persona. Y pues ya el hermano o la hermana, cuando esté allí hablando con la persona, puede interactuar con la persona, y dependiendo, como hablamos en el tema pasado con el tacto, entonces ya puede llegar a la persona a conocerla un poco más, o por ejemplo decirle, bueno, comentarle con la familia. Muchas veces hay hermanos que hacen pregunta a la familia: veo que tú estás muy interesado en escuchar el evangelio. ¿Esto comenzó desde tu familia? ¿Tus familiares te han enseñado la palabra de Dios, cierto? Y son preguntas así cerradas, pero son preguntas en las que usted y yo estamos llegando a conocer un poco más a la persona. Tú puedes decirle, para alentar a la persona que estudie la palabra de Dios o a que esté ahí más rato, es decirle: veo de que estás interesado en la palabra de Dios, veo de que tienes deseo de conocer acerca del plan de salvación de Dios. Veo que eres una persona que quieres ser salva. ¿Crees que puedes conocer un poco más de Dios? ¿O quieres conocer un poco más de Dios? La persona te va a decir si sí o no. Esas son preguntas ya cerradas o preguntas para conclusión. ¿Qué es lo que queremos llegar cuando llegamos primero con las preguntas abiertas? Se hace un diálogo. Siempre es bueno no llevar el diálogo más de 15 o 20 minutos con la persona, porque no conocemos la persona, y la persona muchas veces, cuando llega uno y la persona siente que uno es familiar o se habla allí una parte de unidad, o entonces hay personas que se aprovechan de esto, y las personas lo que hacen es pedir dinero, lo que hacen es pedir otras cosas aparte, porque bueno, me pasó una vez con un hermano. Estábamos hablando con una persona y después de que hablamos, el hermano le gusta hablar mucho, y ya llevamos como 20 minutos hablando con la persona, y ya después la persona dijo: tengo hambre, ¿me pueden dar dinero, alguna cosa? Entonces aprovecho eso para que le diéramos comida, para que le diéramos, en sí el dar la comida o el darle algo no es malo, pero hay gente que aprovecha solamente es para esto, porque como se ve que se está predicando y cosas así, entonces la persona muchas veces quiere es que se le dé lo material, y pues lo espiritual no lo aprecia. Preguntas cerradas, preguntas que pueden contestarse con un sí o con un no, que es lo que estamos ahorita hablando. Las ventajas es que provocan respuestas definidas. Son respuestas que que puedo decir, o que me gusta decir también, es que son para concluir, temas para conclusión. Desventajas: animan conjeturas, cortan la discusión, reprimen la revelación de sentimientos y pensamientos verdaderos. A veces, cuando uno les va a predicar el evangelio a las personas, muchas veces se les habla de que, hermanos que dicen de que si creen en Dios o no, si creen en Dios, y la persona dice sí o puede decir no, pero le dice de una forma cortante, de una forma para que uno no siga hablando más con ella. Reprime la revelación de sentimientos y pensamientos verdaderos, o sea, no muestran en sí los pensamientos. También cortan el diálogo allí, eso no es bueno. Con las preguntas cerradas, entonces siempre es bueno comenzar con las preguntas abiertas para finalizar o concluir con las preguntas cerradas, que es lo más importante. Recuerde eso. Cuando comencemos a hablar, cuando comencemos a llevar el evangelio, entonces siempre es bueno pensar en las preguntas abiertas, llegando a la persona, presentándose primeramente. No se puede llegar presentando, al menos lo que yo hago es que me presento, saludo a la persona, después si tengo un folleto le digo que si quiere estudiar la palabra de Dios, o que le invito a estudiar la palabra de Dios. Cuando la persona está interesada, cuando la persona quiere estudiar o al menos preguntar por el volante, entonces ya uno le dice el volante, y ya uno utiliza allí como estas herramientas que ya hemos hablado del tacto y de esto de las preguntas abiertas. Preguntamos, por ejemplo, o al menos yo he preguntado, comienzo a hablar por la parte
o al menos en muchos casos, por la parte de lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo te ha ido hoy en el trabajo? Veo que te esfuerzas en hacer tu trabajo. Entonces ya uno comienza a hablar. ¿Te gustaría estudiar la palabra de Dios? Ya la persona entonces le dice a uno si sí o no, pero necesariamente siempre es bueno comenzar con las preguntas abiertas, siempre es bueno comenzar hablándoles acerca de qué piensan acerca de Dios. En muchas partes o muchos hermanos lo que han hecho son preguntas también, ir a hacer preguntas a las personas, hacen como un test con preguntas abiertas o preguntas haciendo como un conteo para que la persona, como cuando se le está haciendo una entrevista a una persona, entonces se le llega y le dice a la persona, bueno, buenas tardes, espero no molestarte en este momento, lo que pasa es que estoy haciendo preguntas para un trabajo o preguntas en cuanto a la Biblia o en cuanto al plan de salvación. Me gustaría hacerte una pregunta, no necesariamente muchas preguntas, no, que dicen, te quiero hacer una pregunta, y la pregunta que le dicen, bueno, ¿qué piensas tú acerca de Dios? Y ya la persona cuando habla acerca de eso, entonces ya se escribe en un papel qué es lo que piensa acerca de Dios, y ya después entonces la otra pregunta que le hace la persona es una pregunta abierta y después una pregunta cerrada, porque ya las personas a veces cuando comienzan con una pregunta abierta se vacían totalmente, hablan mucho. Entonces uno puede decir, ¿crees que, hablando de la pregunta cerrada, crees que todo lo que tú has dicho lo estás practicando tú, o crees que todo lo que has dicho acerca de Dios te sirve para tu vida? Entonces ya la persona dice si sí o no, y entonces ya uno comienza a mirar. A veces yo le digo a la persona, ¿te gustaría escuchar este versículo que tengo aquí? ¿O te gustaría que te leyera el volante? Entonces la persona dice, sí, léamelo. Hay otras personas que siempre uno escucha o trata personas que a veces no saben leer, o personas que también son ciegas y que uno las puede leer. Pero entonces ahí está. Las preguntas cerradas hacen difícil el descubrimiento de las mentes abiertas, corazones abiertos, interés o necesidades. Algunas preguntas cerradas como ejemplos. ¿Tienes algunas preguntas? ¿Se siente triste en cuanto a sus pecados? ¿Aplica ese versículo a su vida? Esta última nunca se usa porque muchas veces, no sé, los hermanos o las hermanas como que no llegan de pronto a hacer esa pregunta, pero ¿qué tal si se podría hacer esa pregunta? ¿Aplica este versículo a su vida? Y uno podría escribir más ejemplos acerca de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Por ejemplo, preguntas abiertas revelan declaraciones significativas. Declaraciones significativas revelan sentimientos, pensamientos, actitudes, personas abiertas o cerradas, abierto o resistente, interés o falta de interés, necesidad o falta de necesidad, que es el conocimiento. Pero las preguntas cerradas revelan declaraciones no significativas, declaraciones que revelan hechos, datos completos o muchas veces incompletos, porque solamente en una conclusión. Por eso es bueno cuando hablamos de los temas, entonces uno podría utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por acá hay un ejemplo y es hablando del desarrollo de interés, que yo quiero hablarlo, de pronto no es mucho para uno, hablando del tema del matrimonio, pero es un ejemplo que uno podría utilizar para los mismos jóvenes de la iglesia en cuanto a este punto del matrimonio. Y con este ejemplo usted puede utilizar otros temas. Por ejemplo, hay preguntas donde dice, ¿cuál es el propósito de estar de novios? Entonces ahí va a haber una pregunta abierta. ¿Por qué el joven deseoso de casarse no hace la pregunta a la primera joven que se encuentra?
¿Qué sucederá si lo hace así? ¿Por qué desarrolla primero el novio el interés de la joven antes de hacer la pregunta? Hay unas preguntas abiertas y es donde se desarrolla interés. Es donde usted y yo podemos hacer preguntas. ¿Cuál es el propósito? El mismo principio se debe aplicar a la necesidad de desarrollar interés antes de preguntar a alguien para una cita de estudio. ¿Qué sucede cuando pide una cita a un desconocido? ¿Quiere estudiar la Biblia conmigo? Recuerda la pregunta paralela, ¿quiere casarse conmigo? Porque es preciso el desarrollar interés. Es importante cuando llegase a esa parte ya de la cita o esa parte de concordar con la persona, de estudiar o de hacer un estudio, de que la persona pueda decir sí o no, hablando de esa pregunta que ya es cerrada. Cuando hablamos ya de pedir una cita a una persona desconocida, porque salimos allí a la persona que es desconocida. El 95% del tiempo el evangelista o cristiano involucrado en el evangelismo es pasado en desarrollo de interés, el desarrollo de interés. Buscar almas, personas, ver almas, personas, encontrar almas, que son personas, desarrollar una relación, introducir la posibilidad. Tengo algunas preguntas interesantes, chequear interés. ¿Cuál de esas son más interesantes a usted? Chequear entendimiento. ¿Por qué es interesante? Recuerde, ¿cuál? ¿Por qué? Piense, ¿cómo puede usarse preguntas significativas? ¿Quiere saber cómo la Biblia da respuesta a esa pregunta? Esa es una pregunta cerrada. ¿Cuál es mejor para nuestro estudio? Opción 1 o opción 2. Preguntas claves. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? Para uno desarrollar interés hay 5 conceptos. Y todos esos conceptos o todo lo que estamos hablando tiene que ver con las preguntas abiertas y preguntas cerradas, porque estamos hablando de desarrollar interés. Y eso lo hablamos con las preguntas abiertas. Hacer preguntas abiertas, escuchar cuidadosamente, identificar con la persona, compartir beneficios, mantener alta curiosidad. Entonces son 5 conceptos para desarrollar interés en las personas. Hacer preguntas abiertas primero que todo. Escuchar, recuerde, escuchar cuidadosamente. Identificar con la persona, compartir beneficios y mantener alta curiosidad. Esto sirve para que cuando vayamos a predicar el evangelio entonces podamos hacerlo. Porque ya hemos dicho por muchas clases pasadas de que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a primeramente ver, escuchar y después hablar. Y eso se desarrolla en este tema, la palabra de Dios. Esto es entonces el tema de las preguntas abiertas y cerradas. Es un tema corto, pero es un tema en el cual usted y yo podemos utilizarlo. Aunque sí las preguntas abiertas tienen que ver mucho con el desarrollar interés o tienen que ver mucho con el llegar a la persona para conocer a la persona. Las preguntas cerradas son para concluir ya. Cuando recuerde, llevamos un estudio por mucho tiempo, entonces ya al llevar bastante tiempo con la persona uno podría concluir, bueno, después de que hemos estudiado el tema del plan de salvación, ¿piensa usted de que esto le puede aprovechar para su vida? ¿Piensa usted de que después de conocer el evangelio le gustaría obedecer el evangelio? ¿Le gustaría obedecer el plan de salvación? Entonces ya la persona diría sí, no, porque entonces después de que si usted finaliza con una pregunta abierta, la persona lo que puede decir es, usted le puede preguntar, bueno, ¿qué le parece o qué piensa acerca de todo lo que hemos estudiado? La persona en sí le va a decir, es muy bueno, me parece que es muy interesante, me parece que los temas del arrepentimiento y todo esto me tocan a mi vida, me tocan a mi ser, pero en sí no van a mostrar el interés, nunca van a tomar como esa actitud de la conclusión de una acción, sino que siempre van a estar allí
hablando, hablando y hablando. Entonces debemos llevar entonces siempre una pregunta abierta para comenzar y una pregunta cerrada para concluir. Recordemos eso. Cuando vamos a evangelizar igualmente, cuando llegamos a una persona, hacemos una pregunta abierta, pero también concluimos con una pregunta cerrada. Y es como, ¿le gustaría que estudiáramos la palabra de Dios? Entonces ya la persona, si en ese momento cuando desarrollamos interés, sean en 5, 10 minutos o hasta 3 minutos que hablemos con la persona después de que le hagamos la pregunta abierta, llegamos a la pregunta cerrada, entonces ya la persona va a demostrar interés o no va a demostrar interés o no va a querer, o lo que la persona va a hacer es que va a hablar de muchas cosas. Entonces lo que uno podría hacer es decirle, bueno, ¿qué tal si estudiamos de eso? Para seguir el diálogo, porque muchas veces cuando uno le hace la pregunta cerrada a la persona, quiere que estudiemos acerca de la Biblia, en sí la persona va a estar, si nos encontramos con un sectarista, va a estar hablando de muchos temas, y lo que podemos decirle es que, ¿qué tal si estudiamos de ese tema en otra ocasión? O ¿qué tal si me da su teléfono o sus datos, yo les llamo y estudiamos la palabra donde usted quiera? Puede ser en su casa, puede ser en el parque, puede ser donde sea. O puede ser que usted vaya a la congregación. De esta manera. Y seguro que va a seguir el diálogo, y pues la persona va a desarrollar interés, o vamos a desarrollar interés en esa persona, porque eso es lo que queremos. Pues eso fue lo que Jesucristo desarrolló. Recuerdan allá cuando está ahí con las personas, cuando hay muchas personas y que están cuidando muy bien sus cultivos, que están sembrando muy bien sus cultivos, hay mucho esfuerzo allí, hay mucha fuerza, mucho poder, es donde ellos han escogido sus tierras, donde han escogido muy bien para sembrar, y Jesucristo les dice acerca del sembrado, les habla acerca de la semilla, les habla acerca de lo que es el cultivo, también les habla acerca de las 4 tipos de tierras, y también les habla acerca de allí para primeramente desarrollar interés, y segundo para hablarles del evangelio con esas preguntas abiertas, pero también con preguntas cerradas. Recuerde que él allí lo hizo, cuando uno va allí a ese tema que ya pues lo hemos estudiado por mucho tiempo, o creo que lo estudiamos en el tema del tacto. Nosotros vimos acerca de esas 4 tierras y cómo Jesucristo les predicaba, pero también cómo hacía las preguntas cerradas. Eso le dijimos en el capítulo, acá en el capítulo 8, pero también en Mateo 13, donde vimos eso, del 1 en adelante. Acá en Lucas capítulo 8, es donde dice, en el versículo 5 dice, Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra nacida y se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Pues miren, después de eso él desarrolló interés en los discípulos. Y los discípulos comenzaron a preguntarle, bueno, entonces ¿eso qué es? Es igual cuando vamos con mucho tacto y le decimos a las personas, bueno, hablando del plan de salvación, hablando del evangelio, porque yo también he encontrado personas que ellos piensan que conocen acerca del evangelio y le dicen a uno, bueno, es que el evangelio es la palabra de Dios, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cuando uno va a mostrarles o les enseña, decirle, por ejemplo, le gustaría que conociera el evangelio, le gustaría a usted conocer el evangelio. Entonces la persona en sí dice, ok, está bien. Cuando uno les muestra acerca de qué es el evangelio, entonces a veces se sorprenden porque dice, bueno, yo no conocía eso. Yo pensaba que el evangelio era los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o que el evangelio era toda la Biblia. Entonces, bueno, después de eso, entonces lo que uno dice, bueno, le gustaría a usted mirar qué es el evangelio, le gustaría conocer el evangelio, porque a través del evangelio usted puede ser salvo, o tiene interés en conocer un poco más del evangelio. Ahí está desarrollando un interés en la persona cuando uno está hablando con ella.
Si usted no conocía esto de la palabra de Dios, ¿qué tal de otros temas que aparecen en ella? Y la persona seguro va a pensar, uno podría decirle a las personas católicas, bueno, hacerle como las preguntas abiertas, bueno, ¿qué te han dicho a ti acerca del bautismo? Y la gente va a decir muchas cosas. Y bueno, no le podría decir, ¿te gustaría que miráramos qué dice Jesucristo acerca de la Biblia, del bautismo? Entonces la gente dice, bueno, muéstreme, que yo he encontrado con personas y dice, muéstrame. Después de que uno les muestra, la gente dice, wow, pero yo no sabía eso. Pero mis papás y mis abuelos me habían dicho de que el bautismo solamente era de niños. Y cuando uno les muestra en la Biblia, entonces dice, bueno, pero eso no era lo que, o eso no es lo que me dicen en la iglesia católica, o no es lo que yo conocía en la iglesia. Entonces allí se llevan un conocimiento muy grande, un desarrollo de interés. ¿Cómo desarrollar interés? Con estas preguntas abiertas, recuerde. Pregunta abierta, lleguemos con una pregunta abierta y concluimos con una pregunta cerrada. Identificar las necesidades que una persona tenga. Por ejemplo, las necesidades. Las necesidades siempre las personas van a ser la salvación, porque todas las personas que no son cristianas están en pecado. Entonces hay que identificar las necesidades que una persona tenga. Por ejemplo, uno puede llegar a una persona y uno puede ver que la persona puede ser que esté triste, puede ser que la persona esté llorando, puede ser una persona que cuando no llegue, entonces de pronto la persona lo que está es vendiendo, está con su trabajo, entonces uno puede desarrollar o hacer una pregunta identificando, por ejemplo, la necesidad de esa persona, haciéndole la pregunta y diciéndoles, por ejemplo, acá en Colombia han llegado muchos venezolanos que trabajan con sus dulces y yo lo que les he dicho, bueno, ¿cómo les ha ido acá en Colombia? ¿Qué tal le tratan o qué tal le tratamos los colombianos a ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo les compran los dulces o lo que están vendiendo? Entonces ellos dicen, sí, nos tratan muy bien, o nos está yendo bien, o no nos está yendo tan bien, y cosas así nos dicen algunas personas. O cuando nos llega una persona que uno ve que lo que está de pronto es parada, leyendo un periódico o alguna cosa, entonces uno puede hacer una pregunta. Ok, veo que está leyendo el periódico. ¿Qué noticias interesantes encuentras allí? Entonces le puede decir a uno alguna noticia y hablar de esa noticia. Entonces después uno puede decir, ok, qué bien, gracias por compartirme esa noticia. Ahora yo quiero compartirte la noticia de la palabra de Dios. ¿Te gustaría escucharla? Y de pronto la gente quiere o no quiera, pero desde esa manera uno puede crear allí interés. Entonces, primeramente hay que identificar las necesidades que una persona tenga. Comparta de cómo un estudio de la Biblia sería un beneficio o cumplirá esas necesidades. Por ejemplo, si hablamos, como decíamos ahorita, del pecado, del arrepentimiento, del bautismo, por ejemplo, si hablan del bautismo, ejemplo, si está con alguna persona que a uno le toca a veces, y esa persona uno hablando con ella y le dice, bueno, lo que pasa es que esta semana van a bautizar a mi niña, o entonces uno le puede decir, bueno, ¿y qué conoces tú del bautismo? ¿Por qué te han dicho que debes de bautizar a tu niña? Entonces seguro que le va a decir muchas cosas, le va a decir lo que le ha dicho los padres o la iglesia católica. Y entonces uno puede decirle, bueno, ¿y qué dice la Biblia en cuanto a eso? Si los niños deben de ser bautizados, ¿conoces? Va a decir que sí o va a decir que no, va a decir seguro que no, porque solamente ha escuchado, porque en la Biblia no dice de bautismo para niños. Entonces, esa persona allí vamos a estar desarrollándole allí interés, y lo que pasaría ya es hacerle una pregunta abierta. Me has dicho acerca del bautismo muchas cosas, y veo que quieres conocer acerca del bautismo. Jesucristo en la Biblia o en la Biblia se habla del bautismo. ¿Conoces tú
o sabes qué dice la Biblia acerca del bautismo. ¿Qué piensas acerca del bautismo que habla la Biblia? Por ejemplo, por lo general quiere mantener alta curiosidad. También es importante mantener alta curiosidad en la persona. Se puede hacerlo por no dar respuestas a las preguntas, sino más bien dar aliento a más preguntas, o sea, hacer otras preguntas, como decíamos ahorita. Bueno, ¿y quién te dijo eso? ¿O qué conoces tú de eso? Otra pregunta que seguiría es, ¿conoces tú qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Va a decir que sí o va a decir que no? Si es sí o si es no, de todas maneras uno podría decirle otra pregunta. Bueno, ¿entiendes o sabes por qué dice la Biblia acerca de ese tema? Esa persona te va a decir también. El aprender a diferir las preguntas le ayudará a usted para que usted pueda desarrollar interés y enseñar de una manera eficaz. Hay que aprender a identificar las preguntas o a diferir las preguntas, donde nos ayudará para que podamos desarrollar interés. Recuerde, con preguntas abiertas y para concluir con preguntas cerradas. La importancia de mantener un alto nivel de interés. Hay que crear interés, hay que aumentar la curiosidad, manejar preguntas de una manera apropiada, reforzar preguntas, desarrollar necesidades espirituales reconocidas o no reconocidas, animar a la persona para que haga preguntas también, manejar objeciones honestas y necesitar más información para eso. Entonces, allí es donde usted y yo necesitamos pensar, mirar qué preguntas hacer. Por eso es bien importante, hermano y hermana, que cuando vayamos a evangelizar podamos sacar unas preguntas abiertas. Recuerde que ya hemos dicho con qué frases podemos hacerla, cómo podemos llegar. Algo sencillo, como ya les he dicho ahorita, es que uno podría llegar a preguntar, hacer como un test de preguntas y dar algunas preguntas ahí a la persona y usted presentarse o yo presentarme, muy buenos días o buenas tardes, mi nombre es o mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño. Usted puede también presentarse, yo lo he hecho también, soy de la Iglesia de Cristo, soy miembro de la Iglesia de Cristo y tengo un test acá de unas preguntas que me gustaría hacerle basado en la palabra de Dios. Entonces uno puede hacer la pregunta de ¿qué piensa usted acerca de Dios? ¿Qué piensa acerca de la iglesia? ¿Qué piensa acerca de las iglesias que hay en el mundo? ¿Qué piensa acerca del bautismo? Preguntas así. Por ejemplo, otra podría ser, ¿dónde comenzó la iglesia? No preguntar sabe, sino dónde. La persona puede decirle que no sabe o decirle, necesariamente siempre decir en Roma o cosas así. No decir sabe, porque cuando usted dice sabe, entonces ya la persona está poniéndole cerrada. Pero cuando usted pone dónde, es una pregunta abierta. ¿Por qué hay tantas iglesias? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos nombres para las iglesias? Cosas así que se pueden hacer, que seguro cuando salimos a evangelizar usted podríamos tener en mente esas preguntas. Necesariamente pues uno cuando está predicando el evangelio, cuando está hablando,
uno las puede hacer, las puede utilizar, hay veces que no se utilizan, hay veces que sin necesidad de utilizarlas, pues uno llega a la persona, habla con la persona y dependiendo la amabilidad, dependiendo la cortesía que tengamos, dependiendo también, primeramente recuerde orar, dependiendo la guía y ayuda de parte de Dios, que siempre vamos a tener la ayuda cuando oramos, cuando buscamos de Él, cuando también tenemos esa alimentación de la palabra de Dios, que vamos a tener algún texto, no necesariamente, hermanos y hermanas, necesitamos ir con muchos textos para decirle a la persona. Yo he conocido y he visto muchas personas que llegan con muchos textos a bombardear, digámosle esa palabra, bombardear a una persona con muchos textos. Es que tiene que arrepentirse porque Lucas dice esto, que es que debe obedecer el evangelio porque es que Cristo dice que debe ser esto, que esto y lo otro, que, o sea, llegan por ahí con 10 o 15 textos en un momento que la persona ni siquiera puede hablar. Lo que más se puede hacer es llegar con un texto, podría usted decirle a la persona, bueno, ¿le gustaría escuchar un texto bíblico? Y un texto bíblico podría ser hablando del evangelio, un texto podría ser acerca de lo que Jesucristo, donde dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Entonces uno podría preguntarle qué le parece acerca de ese texto. Y ya la persona seguro dirá muchas cosas, pero también es bueno utilizar no muchos textos en la primera, cuando uno llegue. Usted puede tener o podemos tener mucha retroalimentación. Es muy bueno tener muchos textos en la mente. Pero recuerde que cuando damos muchos textos es cuando también igualmente a un niño o una persona que usted invita a una cena, que usted invita a almorzar, llega y le da un almuerzo muy grande o le llega dándole, por ejemplo, cuando llega a almorzar usted le invita, por ejemplo, primeramente que se coma un jugo con una galletica, después más adelante le da otra cosa porque aún no está el almuerzo, porque en muchas partes son su forma de ser, que primeramente le dan antes de almorzar, les dan una galleta con jugo o les dan, por ejemplo, más cosas antes del almuerzo, y lo que se hace es llenar a la persona, y cuando llega el almuerzo pues ya la persona no quiere comer, o ya la persona dice, no, ya me llenó, hermano, con todo lo que me dio anterior del almuerzo. Lo cierto es que no es bueno en un primer momento o llegar con la palabra, darle un sermón completo a una persona, porque muchas personas lo que han dicho o muchas personas lo que dicen es porque como no son cristianos, seguro que un cristiano, yo conozco una hermana, ella tiene 94 años, que ella le gusta que uno le lea la Biblia y se puede uno quedar todo un día leyéndole la Biblia y ella no le desagrada, ella lo que quiere es que le lea y seguro que hay muchos hermanos que quieren esto también. Pero cuando uno le dice a un hermano, por ejemplo, lea el Salmo 119 y dice, no, tiene 176 versículos, eso es muy largo. Pero hay otros hermanos que dicen que quieren leer eso y pues quieren seguir leyendo más textos, quieren seguir leyendo otra cosa. Pero cuando es una persona que no es cristiana, inconversa, así sea un familiar, no es bueno llegarle, por ejemplo, con un sermón diciéndoles que tienes que arrepentirte porque te vas al infierno, porque tienes que confesar, que tienes que creer en Jesucristo, Yo conozco muchas personas que siguen así de esa manera. No necesariamente hay que llegar así, o sea, hay que decirle a la persona que tiene que creer, arrepentirse, confesar, bautizarse para ser salvo. Pero lo primero que uno podría hacer es como llegar a identificar esa necesidad y hacerle sentir a la persona que si él sigue así, va a ir al infierno, porque muchas personas lo que creen es que se van a ir al cielo por las obras de caridad. Entonces hacerle sentir, por ejemplo, a esa persona que necesita cambiar. Y no necesariamente con un sermón completo, sino que uno podría llegar con un versículo clave, con un versículo que usted y yo, por ejemplo, nos guste mucho. Puede ser cualquiera, si no hable, aunque todo el Nuevo Testamento habla del plan de salvación, usted puede utilizar un texto que más le agrade. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el texto de Romanos 1:16. Y cuando yo llego con ese texto a una persona, entonces le pregunto, ¿usted qué le parece ese texto? ¿Usted conoce lo que habla el apóstol Pablo acerca del evangelio allí? Pues la persona en sí me va a decir muchas cosas, pero lo cierto es que debemos llegar a la persona y primeramente que el Señor nos guíe para que podamos cada día que las personas conozcan más de la palabra y que cada día podamos hacer, o más que todo la palabra de Dios, o más que todo porque somos guiados por el evangelio, por el Señor, que las personas entiendan y que deben de cambiar, que deben de arrepentirse. Esos son algunos recursos, algunas herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, preguntas abiertas y preguntas cerradas desarrollan interés. Vamos a terminar con oración, hermanos y hermanas, y se entendió el tema, coloque allí
Si hay alguna pregunta, comentario, también coméntelo allí. Recuerden de que es un tema más. Vamos a seguir viendo otros temas más acerca de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Vamos a estar mirando otros temas acerca de esto que nos ayuda para ir a llevar el evangelio, de predicarlo, para utilizar estas herramientas o estos recursos que el Señor nos ha dado, que el Señor nos da, para que vayamos allí. Acuerde, primeramente la oración. Segundo, tener el conocimiento del Señor, tener tacto, saber llegar a la persona y también utilizar este recurso de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Vamos a orar, vamos a seguir adelante. Gracias hermanos y hermanas por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación en esta tarde, en este tema de evangelismo personal. Y si Dios permite, para el próximo jueves, creo que para el próximo jueves todavía vamos a tener un estudio de este tema más, porque ya para el tema para la semana del 29, del 30 y 31, para la semana del 30 y 31 vamos a comenzar el seminario de apología, que es donde queremos invitarles a todos ustedes, hermanos y hermanas, para que estemos allí con estos temas de apología y allí conocer también estos temas muy interesantes, para que a través de estos temas también pues evangelicemos a las personas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite poder ser edificados con su palabra, gracias por estos temas que nos enseñan la forma de cómo desarrollar interés en las personas, para que así podamos conocer el interés que ellos tienen en usted, en su palabra, en la salvación, en arrepentirse, y que gracias a estas herramientas o estos recursos usted nos ayudan a observar a las personas, o en sí para llegar a las personas de una mejor manera, en sí para hacer lo que su Hijo Cristo hizo. Él utilizó todo esto y pues nos da una sabiduría grande, nos da forma de cómo hacerlo, y gracias a su misericordia, a su bondad, gracias a que usted nos guía y nos ayuda, y que no es nuestro pensamiento, no es nuestra sabiduría, no es lo que queremos hacer, sino es lo que usted nos ayuda. Esos son recursos o herramientas que en la palabra están, que Jesucristo utilizó para que las personas desarrollaran interés en Él. Él conocía o conoce los corazones de las personas. Nosotros no conocemos los corazones, pero sí podemos hacer estas preguntas y a través de estas preguntas conocer un poco más de las personas y saber qué predicarles, o saber también cómo llegarles, para que conozcan del evangelio, para que se arrepientan y para que sean añadidos a la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Gracias por esta tarde, gracias por este programa, gracias por nuestros hermanos que administran la página web. En el nombre de su Hijo Cristo, le rogamos y le suplicamos que nos ayude para hacer este trabajo mejor, y le rogamos para que nos ayude también a que podamos ser muy sabios, a que tengamos mucha fuerza y poder para ir a predicar el evangelio. Gracias por el evangelio, gracias por su Hijo Cristo y gracias por la iglesia en el mundo entero. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde, feliz fin de semana, y que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, y estaremos el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Bendiciones, feliz tarde.